Buenos días, nos encontramos a los años. Quería hablar de este tema realmente desde hace algún tiempo atrás, porque es un tema que es recurrente, creo yo, en varios colegas psiquiatras, psicoterapeutas, y nos pasa frecuentemente que vienen pacientes cargados muchas veces pues con carpetas, con folders, con maletines, etcétera, de exámenes médicos, de radiografías, tomografías, bueno, una serie de hasta internamientos que han estado en ciertos sitios, etcétera. Y realmente ya cuando nada se ha visto que da resultado, ningún tratamiento ni nada, y que persisten ciertas molestias, entonces claro, algún familiar, médico de cabecera o alguien le dice que acuda donde nosotros, porque puede ser algo tensional, algo, como se dice vulgarmente, psicológico. Y efectivamente en un 90% o más de los casos se ha encontrado que es así. Nosotros tenemos que saber, y yo creo que todos estamos claros, que esta figura que es nuestro cerebro, ¿no es cierto?, pongámoslo así en términos generales, ¿no?, es el motor de nuestro organismo. Aquí se dan las órdenes, aquí se organiza, aquí se hace todo, ¿no es cierto? Ustedes ven, por poner una comparación un poquito fuera de tono tal vez, en un vehículo moderno, ¿no?, que cuando nos roban lo que se llama, creo que es el módulo, pero que se dice también el cerebro, que es una pequeña computadora, simplemente pues el carrito dejó de funcionar, ¿no? Y creo que a muchos nos ha pasado que nos hayan robado este cerebro, el del carro, no el nuestro, y entonces nos quedamos con el carrito bien robado y sin pensar. Entonces es importante que tengamos claro que muchas afectaciones, problemas físicos, digamos ya de una manera física notoria, en nuestros diferentes órganos, sistemas del cuerpo, tienen un origen mental, porque no funciona bien una glándula, porque una sustancia química o varias están alteradas, etcétera. Entonces las órdenes que se van dando para el resto del cuerpo obviamente son equivocadas y producen molestias. Por ejemplo, si nosotros tenemos alterada la glándula pineal por alguna razón pequeña, por decir, vamos a tener dificultad para dormir, vamos a tener dificultad para que la melatonina se produzca y se almacene bien, etcétera, ¿no? Inclusive para quienes les gusta meditar, etcétera, el zen y ese tipo de cosas, tienen que tener una adecuada glándula funcionando, una adecuada glándula pineal, y si no funciona todo lo demás. Nosotros vemos que, por ejemplo, en nuestro cerebro, como les enseñaba hace un momento, el sistema límbico, la parte central, es una mini computadorita que existe y que maneja una serie de funciones en nuestro organismo que obviamente mandan órdenes al cuerpo, como la corteza, también igual que el sistema límbico, la corteza prefrontal, el hipotálamo, el hipocampo, el córtex, etcétera. Si tenemos una falla en la amígdala cerebral, ¿no?, vamos a tener problemas de memoria, de concentración. Aquí comienza justamente el problema de la enfermedad de
no comienzan, digamos que se hace más fuerte el problema de la enfermedad de Alzheimer, y con pruebas que se hacen, uno va viendo el deterioro en el paciente con Alzheimer, por ejemplo, de acuerdo a cómo está también funcionando la amígdala. Como les digo, hay sustancias químicas que son importantísimas para nuestro funcionamiento cerebral y de hecho el cuerpo en general. El litio, por ejemplo, muy importante, ¿no? Los pacientes o las personas que acuden donde mí saben de la importancia del litio y cómo afecta y actúa en los estados de ánimo. Vemos que la adrenalina, por ejemplo, pues que nos indica el nivel de alerta del cuerpo, como estamos alerta, ¿no? Si sudamos, si tenemos taquicardia, si estamos con una serie de problemas físicos, digamos así, entre comillas, todo esto porque todo es físico. La serotonina que nos produce si está muy baja, depresión. La dopamina, la sustancia de los gustos, de las adicciones, etcétera, ¿no? Y justamente nosotros trabajando con psicoterapia, con fármacos, entramos a modificar estos problemas. Hay ciertas enfermedades características que son, o más comunes, diría yo. Por ejemplo, el colon irritable, que es el colon, el intestino nervioso. Estamos tensos, hay alguna preocupación, pasó algo, estoy con un problema grave, estoy nervioso, como se dice vulgarmente, ansioso, y el intestino bajan señales, ¿no? Y el intestino se vuelve nervioso, se vuelve hiperactivo. Entonces la persona tiene diarreas, tiene gases, tiene dolores, cólicos, hinchazón, etc. Entonces, lo que justamente los colegas gastroenterólogos le dicen al paciente es, primero vaya a tranquilizarse, y después le vamos a hacer endoscopía, o le voy a hacer cualquier tratamiento, pero usted tiene que estar primero tranquilo, porque su intestino es un colon irritable. El insomnio, ¿por qué no dormimos bien? Normalmente debemos dormir bien y descansar. Cuando no pasa ni o lo uno o lo otro, o ninguno de los dos, es porque está, como les decía hace un momento, afectada la glándula pineal, pero a su vez también afectada la glándula porque se han segregado sustancias, por ejemplo, desde las glándulas suprarrenales, la adrenalina, y hace que nosotros estemos pensando en algo o vaya disminuyendo por razones médicas, etcétera, que no viene al caso, la cantidad de melatonina y de otras sustancias que inducen al sueño. Entonces esto obviamente nos causa problemas físicos. Quien no duerme bien y no descansa cuando duerme, que hay que diferenciar, tiene una serie de degeneraciones en su cuerpo, en la parte física, también en su estado mental, obviamente. Uno al día siguiente está cansado, está mal genio, irritable, etc. Y si esto pasa varios tiempo y no se trata, simplemente puede causar graves problemas. Y yo soy enemigo, y cuidado, de esas pastillitas que venden en las farmacias sin receta para dormir, ¿no? Porque lo único que nos hacen es crear adicción y no nos curan nada. Tenemos problemas como la disfunción eréctil, muy frecuente, muy frecuente. La disfunción eréctil, como yo les digo a los pacientes que vienen, el sexo no está donde pensamos que podría estar, el sexo está aquí. Si yo estoy tranquilo, si estoy relajado, si no tengo problemas, toda mi función de secreción de ácidos, de óxidos, de erección, de eyaculación, etcétera, va a estar normal. Pero si yo tengo algún problema, estoy alterado, tengo
algo que no me deja dormir, que no puedo trabajar, que me quedé sin trabajo, que pasó cualquier cosa, no voy a tener una buena erección, no voy a tener una eyaculación que dure un tiempo adecuado. Y algo similar sucede en las mujeres, ¿no? No van a llegar a un orgasmo, no van a tener una buena libido sexual. Las tensiones musculares tan frecuentes en el cuello, en la espalda, que ocasionan a su vez falta de oxigenación, falta de que lleguen productos importantes para nuestro cuerpo y que entonces nosotros tengamos mareos, dolores de cabeza, cefaleas, olvidos, etcétera. Sucede justamente lo que yo pongo en este cuadro que ustedes pueden ver. Tenemos las arterias que suben a nuestro cerebro, esta es la columna cervical. Si los músculos del cuello y de los hombros están tensos, porque justamente una de las funciones de la ansiedad y de la depresión es ponernos tensos, si esto se tensiona, tensiono también las arterias, entonces sube menos sangre del corazón, y esto me va a producir mareos, vaídos, etcétera, una serie de actitudes que pueden a veces producir ya daños mayores, aneurismas, ¿no?, etcétera, e inclusive un derrame cerebral. Entonces, tampoco es que es cuestión de tomarse un relajante, ¿no?, y ya con eso me calmé. Tenemos que ir al origen, porque psicológicamente, mentalmente, estoy alterado. Otra cosa, ya para terminar, son muy frecuentes porque nosotros segregamos sustancias histamínicas que se llaman. Es el hecho de que hay pacientes que comienzan a tener ciertos sarpullidos, granos, etcétera, como alergias, y bueno, han tomado toda una gama de antialérgicos y no se les cura, y bueno, piensan otras cosas, etcétera, y es porque nuestro estado nervioso produjo que este tipo de sustancias se presenten, y entonces un día aparecemos con granos, otro día con otro tipo, etcétera, etcétera, y entonces el tratamiento no es tanto dermatológico o lo que sea, sino más bien del punto de vista mental. Podemos también hablar de los infartos, que es algo tan frecuente hoy día y lamentablemente desde edades ya muy tempranas, que se presentan justamente por no dormir bien, por mucha adrenalina, por una baja serotonina, por vivir con tensión permanente, con una taquicardia permanente, esa opresión en el pecho, esa sudoración, y así tantas enfermedades físicas que existen en nuestro cuerpo, que podríamos enumerarlas mucho más todavía, que muchas veces el tratamiento está en una adecuada psicoterapia, en una adecuada atención psiquiátrica, médico-psiquiátrica, puede ser también con apoyo psicológico, ¿no? No estoy descartando, por si acaso, a mis colegas, la intervención acertada de mis colegas médicos de otras especialidades, para nada. Estoy hablando de que también debemos y no descartar el hecho de que problemas físicos que se pueden presentar, baja de defensas, por ejemplo, varios trastornos inmunológicos, pueden ayudarse con un apoyo psicológico, psiquiátrico, o tienen un origen psicológico, psiquiátrico, y que para esto nosotros podemos y debemos intervenir y ya ir quitando esas ideas un poco absurdas que, bueno, cada vez ya se las oye mucho menos, y ya no es ya muy frecuente lo del loquero, lo de si voy donde un psiquiatra estoy loco, etcétera. No es así, simplemente son trastornos
que como cualquier organismo, parte de nuestro organismo, se altera a veces nuestro cerebro, simplemente es cuestión de nivelarlo. La ciencia ha avanzado mucho y nosotros podemos controlar y arreglar este tipo de problemas. Y hoy, como ya he dicho en otros videos, que se vive y se calcula que los niños que nacen hoy día pasarán los 100 años de edad, debemos de llegar hasta donde sea de vivir con la mejor calidad de vida, lúcidos y lo más sanos posible. Este aporte pequeño quería hacerlo el día de hoy porque creo que en algo nos puede orientar. Muchas gracias. Eso no es más.